Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Ana Fernández, te doy la bienvenida a Reemocionate, ya el último vídeo de Book Time de este año. Recuerda que tienes todos los vídeos de esta serie en una lista de reproducción concreta y de esta manera pues los puedes localizar fácilmente y coger ideas para tus lecturas, ideas para regalar y también para tus ratos de entretenimiento viendo series y películas. Quiero cerrar este Book Time, te traigo dos libros y una serie, pero quiero comenzar con una recomendación que es de una cadena de librerías de bajo coste, librerías de segunda mano, que a mí me gustan muchísimo y muchos de los libros que leo y que compro pues son de estas librerías, son de la cadena Reread, esta de aquí, no sé si lo estoy pronunciando bien. Básicamente lo que consiste en darle una segunda lectura o varias lecturas a un mismo libro. Son librerías muy coquetas y donde tienen gran cantidad de títulos con muchas categorías, están todas muy localizadas y además en su página puedes buscar títulos y te dicen dónde lo puedes encontrar. Por lo menos en mi experiencia, todas las veces que he contactado con ellos, la atención ha sido muy buena y en un momento dado pues buscaba un título concreto y me dijeron que iban a ver si lo podían conseguir o si me podían derivar a otro sitio y así fue. Así que si estás buscando libros para ti o libros para regalar, te invito a que pases por este tipo de librería, de establecimiento, porque a veces encuentras joyitas y en muy buen estado y también a muy buen precio y sobre todo pues alargamos esa vida útil de cada libro, así que esta es mi primera recomendación. Comencemos ahora sí con los títulos que te traigo en este último Book Time de 2023 y recuerda como siempre que tienes el menú de capítulos en la descripción y de esta manera puedes moverte de forma rápida por el contenido del vídeo. Lo primero que te quiero recomendar es una serie que además tiene mucho que ver con la escritura terapéutica. Bueno, no mucho que ver, pero sí encuentras algunos ejercicios en esta serie que te pueden dar algunas ideas. Esta serie se llama Una dosis diaria de sol y creo que es de Netflix. Por lo menos voy a sacar la sinopsis, la reseña de netflix.com y dice así. Una bondadosa enfermera que trabaja en psiquiatría hace todo lo posible para ofrecerles una dosis de esperanza a sus pacientes a pesar de los retos a los que se enfrenta. Muy cortita esta sinopsis, pero básicamente toda la serie gira en torno a una clínica de salud mental en el ámbito de la psiquiatría. Entonces ahí se va poniendo de manifiesto esa relación entre pacientes y profesionales de la salud y vamos viendo en cada caso, primero, cómo se van activando esos procesos mentales en los pacientes, cómo es también esa relación con los familiares de los pacientes y luego también ese proceso de sanación de cada uno de ellos. Paralelamente hay una protagonista, una enfermera que si bien es enfermera de psiquiatría, pues ella también tiene que vivir un proceso personal de salud mental, entonces se mezclan todos los ingredientes y es una serie que realmente te recomiendo. Primero porque gira en torno a la salud mental, que es uno de los temas que abordamos aquí en el canal y te da mucha información, te deja titulares muy interesantes para reflexionar y ver en qué momento dado pues a veces detonamos internamente o nos llevan a determinadas conductas o a determinados bucles. Luego también porque puedes ver en los seguimientos con los terapeutas, con los profesionales, pues como algunos pacientes le mandan algunos ejercicios de escritura terapéutica, hay varios, no sé si son 2 o 3, y que si bien pues están en el contexto de la serie y están guiados por un profesional de la salud, pues puedes ver en qué medida los puedes adaptar a ti. De hecho, próximamente te traeré uno de los ejercicios que sale en la serie, pero ya versionado para que lo puedas hacer tú solo. Así que me parece que es una serie muy interesante, muy cortita, muy entretenida de ver, pero que aporta mucho valor a esa reflexión personal para cuidar nuestra salud mental y nuestro bienestar a todos los niveles. Así que esta es la última serie que te recomiendo este año, Una dosis diaria de sol. Estoy segura que te va a encantar. Vamos con el primero de los libros que te quiero recomendar, que es Empieza por el porqué, de Simon Sinek. No lo tengo en físico, te saldrá por aquí una de las portadas que haya localizado. Es un libro que está dirigido en el entorno de la empresa. Si eres emprendedor, empresario, pues quizás te pueda gustar. Para mí no es una recomendación total desde el punto de vista que haya sido un libro que me haya apasionado, porque quizás mis inquietudes personales en estos momentos pues no estaban en armonía con la finalidad de este libro. Quizás ahora mismo estoy en un momento más de inquietudes personales que profesionales, pero si este es tu interés actual o eres emprendedor o quieres buscar lecturas en este nicho, pues quizás te pueda interesar tanto para ti como para regalar. Igualmente, aunque está centrado en el mundo de la empresa, en el mundo del emprendimiento,
Hay ciertos aspectos, de hecho es el único que voy a sacar para compartir contigo en este vídeo, que lo podemos llevar también al plano personal porque tiene que ver con ese modelo de comunicación que Simon comparte en su libro. He estado buscando en internet y parece ser que este es un modelo propio que él ha diseñado y que él titula El Círculo Dorado. También trataré de rescatarte una imagen que te estará saliendo aquí en pantalla. Él lo que hace es, teniendo en cuenta también ese corte de nuestro cerebro donde está el sistema límbico, donde está el neocorte, cómo nuestro cerebro procesa la información, pues hace un círculo en 3 secciones. En el principio, en el del centro, está el por qué, luego el cómo y luego el qué. Y él te comparte en este libro cuál es la diferencia de comunicarte desde dentro del círculo, es decir, comenzando por el por qué hasta el qué, que hacerlo al revés. Te comparte a lo largo del libro diferentes historias, siempre con este análisis en el centro del círculo dorado, esta comunicación de desde dónde lo están haciendo, qué consiguieron, y también a veces, dependiendo de la historia, te lo compara pues con los competidores o con otras empresas que estaban en la misma situación y se comunicaron de forma diferente. Como te digo, es un libro que puede ser muy interesante para regalar también, pero que depende también de cuál sea tu inquietud personal. Yo quiero quedarme con esta idea del círculo dorado, que es ese modelo de comunicación y que le invita a que lo hagamos desde el centro hacia afuera, es decir, empezando por el por qué, luego el cómo y luego el qué. Realmente este análisis que hace Simon del círculo dorado me parece sumamente interesante y que lo podemos extrapolar a cualquier área de nuestra vida. Y de hecho, sin entrar en el qué es el por qué es el cómo y el qué, porque creo que es algo pues bastante evidente, sí quiero compartirte una parte. Espérate que no encuentro el libro, aquí. Sí hay una parte que a mí me ha parecido sumamente importante al margen de este modelo, que es los 3 aspectos claves, que son claridad, disciplina y coherencia. Y él dice, para que el círculo dorado funcione, cada una de las piezas debe estar en equilibrio y en el orden correcto. Claridad en el por qué, disciplina en el cómo y coherencia en el qué. Estos 3 titulares creo que los podemos llevar a cualquier área de nuestra vida, tanto en el plano personal como profesional, desde cómo nos estamos comunicando, desde qué estamos decidiendo, desde qué metas nos queremos poner. Esta triada de claridad en el porqué, de disciplina en el cómo y de esa coherencia en el qué, me parece fundamental y creo que podemos tenerlo ahí un poco como esa vocecilla, como un checklist rápido para chequear en cada momento si estamos en armonía y en coherencia con este triángulo. Así que te dejo este título también aquí. Empieza por el porqué, de Simon Sinek, que creo que puede ser una apuesta segura tanto para ti como para regalar si tienes esas inquietudes. De hecho, te quiero compartir un breve fragmento de la sinopsis que tiene Casa del Libro en su web con este título, y dice así: para Sinek, lo importante no es tanto qué es lo que haces como el por qué lo haces. Lo esencial es saber por qué haces lo que haces, por qué existes. Aprender a formular las preguntas adecuadas te permitirán tener una empresa inspiradora, proyectos innovadores y gente comprometida para desarrollarlos. Sinek explica cómo crear el marco adecuado en una organización para seguir esos propósitos. Como te decía, está orientado en el mundo de la empresa, en el mundo del emprendimiento, pero creo que esta información la podemos llevar también al plano personal. Y con esto llegamos al segundo título y último de este 2023, que es este de aquí. Se titula, te pondré la portada, Los 5 arquetipos de Carey Davidson. Básicamente este fue un libro que el otro día había ido a rehabilitación y me confundí. Llegué 1 hora antes, así que me fui a una cafetería y vi que al lado había una tiendita. Este libro me llamó la atención, lo compré y por eso está en este Book Time. A ver, es un libro que me parece interesante a mí porque me gusta aprender, me gusta contrastar información, me gusta conectar con otros puntos de vista. Aquí, igual que el anterior, depende de cuál sea tu inquietud personal, pues puede ser que en estos momentos sea un libro que te aporte o incluso te enriquezca muchísimo. De hecho, aquí debajo en la portada pone un programa para transformación personal a través de los elementos de la naturaleza. Descubre los 5 arquetipos, deja que los 5 elementos naturales de la Tierra revelen todo tu potencial.
Es claro que los elementos de la Tierra tienen un impacto a nivel energético, no solo en el ciclo propio de la vida, sino también en nosotros, en nuestro estado de ánimo, en la forma que afrontamos. Y se dice que todos nosotros tenemos pues estos 5 elementos: agua, fuego, madera, metal y tierra. Todos los tenemos en diferentes proporciones y en función de si estos están con más peso, con menos peso, más equilibrio, menos equilibrio, pues nuestras respuestas van a tender hacia un lado o hacia otro. Básicamente, con el método de los 5 arquetipos, aquí la autora te propone que hagas esa reflexión y esa detección de esos momentos en los que sientes ese estrés o esa respuesta más reactiva, o sientes que puedes estar en desequilibrio, y también que prestes atención en todas aquellas situaciones o aquellos aspectos que te ayudan a potenciar tus fortalezas, que te ayudan a conectar con tu poder personal. Digamos que juega los dos sentidos. Es un libro práctico. Yo personalmente no lo veo un libro como para leer de seguido, por lo menos yo así no lo he leído. Lo que he hecho es primero leer toda la parte del inicio, y luego ella te propone un test sobre los 5 arquetipos para que tú identifiques cómo ahora mismo, en este momento, para mí no deja de ser una fotografía, tienes estos arquetipos colocados, ¿no? ¿Cuál es tu dominante? ¿Cuál es el que tienes en menor? ¿Cuáles son el secundario, el terciario, etcétera? Entonces, bueno, me parece interesante también como tomarlo como un juego. Ella hace referencia también a otra persona que es la que diseñó originalmente este método, y hace referencia a sus estudios. Al final es como todo, para mí hay cosas que yo puliría en ese test, pero al final no deja de ser también como un juego para tú reconocer y ver cómo están estos arquetipos presentes en tu vida, por lo menos con este programa, ¿no? Con esta guía. Así que lo que yo hice fue hacer este test y luego ver cómo quedaron colocados estos 5 arquetipos para mí en este momento. Yo personalmente lo veo como una fotografía, y justamente lo que hice fue reconocer si ese orden, o si yo sentía ese orden como bastante coherente a cómo yo me siento en estos momentos, y en mi caso, pues la verdad que sí es así. Luego lo que hice fue ir a la parte del libro de mi arquetipo dominante, y luego ir a la parte del libro de mi arquetipo el menor, por así decirlo, y luego ya pues leí los otros, ¿no? Pero me centré primero en el dominante y en el que tengo en menor proporción, por así decirlo. Entonces, bueno, me parece interesante. Creo que está, al final, como todo, abarca muchísimo, es muy general, y yo había cosas con las que después, por ejemplo, en el dominante sí que me sentía identificada, en otras no me sentía identificada, pero yo personalmente no lo recibo esta guía como un manuscrito o un decreto de cómo yo soy o de cómo yo estoy. Simplemente lo que hago es aprovechar toda la información que aquí está para llevarla a mi terreno, ver con la que me siento identificada, y luego decir, ok, pues si imagínate, me dicen que yendo a hacer más actividades a la naturaleza me ayuda a potenciar este aspecto de mí, yo valoro si me funciona, si está acorde para mí en estos momentos, oye, y lo incorporo en mi vida. Entonces, en ese sentido creo que puede ser muy interesante. Y luego me parece también muy interesante porque cada capítulo tiene la misma estructura. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? El metal, tienes primero lo que es toda esa descripción de este arquetipo, y luego te empieza a poner como apartados, ¿no? Cuando el metal es tu arquetipo principal, cuando el metal es tu arquetipo secundario, cuando el metal es tu arquetipo menor, y luego ya pasa al método de los 5 arquetipos. Y luego al final también me parece sumamente interesante porque habla de si tienes a un metal como amigo, si tienes a un metal como pareja, si tienes a un metal como un hijo, etcétera, ¿no? Lleva también ese arquetipo a las relaciones. Entonces, como te digo, al final aquí hay muchísima información, y probablemente tú cuando la leas te identificarás en un tanto por ciento con eso que estás leyendo. Pero me parece interesante centrarnos en esos dos aspectos, ¿no? En el aspecto de esas necesidades de seguridad, de lo que en un momento dado nos puede causar estrés, y aquello que en un momento dado se convierte en nuestra fortaleza, ¿no? En esos potenciadores de nuestro bienestar, y ahí ir jugando, ir reconociendo, ir llevando a nuestro terreno y ver cuáles de las sugerencias que aquí te proponen quizás para ti son válidas, y ver en qué medida ese efecto en el día a día se va notando, si realmente
notas esos cambios, de reducir ese estrés, de notar que ya tienes menos impulsividad, menos reactividad y sintiendo cada vez más ese equilibrio. Entonces, bueno, me parece interesante, un libro para regalar. Me parece muy interesante para leer si te gusta este tema, pero después al final el cómo tú lo uses o cómo lo llevas a tu terreno es una cuestión totalmente personal. Así que bueno, por lo menos sí. Si te gusta el tema de las energías, si te gusta el tema de los arquetipos o simplemente quieres conocer algo diferente, otra herramienta más para llevar a tu proceso de autoconocimiento y de trabajo personal, pues quizás este libro te puede resultar muy entretenido. Y bueno, te leo rápidamente la parte de atrás del libro que dice así: madera, fuego, tierra, metal y agua. Para la medicina china, estos 5 elementos simbolizan las fuerzas y los patrones que actúa la naturaleza, incluido el cuerpo físico. Pero también corresponden a 5 maneras de afrontar la vida, que se manifiestan en otros tantos arquetipos de la personalidad: el pionero, el optimista, el cuidador, el arquitecto y el filósofo. ¿Con qué arquetipo te identificas? Carey Davidson, reconocida experta en programas de salud y relaciones humanas, reúne las bases de la sabiduría china para construir una guía práctica con la que entender y explorar nuestra manera de ser y de funcionar según estas 5 energías. Potencia tus puntos fuertes, elimina esos obstáculos con los que siempre te tropiezas, cambia tu relación contigo mismo y con los demás. Conocer los 5 arquetipos transformará tu manera de mirar el mundo, te cambiará. Como te decía, me parece muy interesante porque al final incluso en las relaciones, ¿no? Por ejemplo, yo hice el test aquí con mi marido y buscábamos ese reconocimiento, esa identificación de mí o de él y de nosotros como pareja, teniendo en cuenta que en nuestro caso nuestros arquetipos dominantes son diferentes. Entonces, bueno, me parece muy interesante y creo que puede ser muy divertido tomarlo, como te digo siempre, como ese juego de exploración con una estrategia o una herramienta diferente. Así que bueno, este es el último Book Time de 2023, mis recomendaciones para ti. Deseo que te hayan gustado o que hayas encontrado algo nuevo. Recuerda también que te dejo en la descripción el enlace a la lista del Book Time. Y yo, por supuesto, te doy las gracias por acompañarme, por verme. Si tienes alguna recomendación, aprovecha abajo el espacio de comentario o mándame un mensaje privado a través de Instagram. Deseo que te encuentres muy bien y por supuesto te mando un beso enorme, un gran abrazo, carga y muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.